Gobierno de México. Sigues en Ultra Noticias. Primero lo primero. 8:30 a.m, 8:30. Continuamos en Primero lo Primero y agradezco que tome la llamada la maestra Edith Olivares Ferretto, quien es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Maestra, muy buenos días, gracias. Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a toda tu audiencia también. Maestra, pues han hecho un llamado a priorizar los derechos de migrantes y refugiados, que sea tema central en la cumbre de líderes de América del Norte que está ocurriendo en nuestro país. De entrada, ¿hay esperanza de que el tema se aborde con la profundidad suficiente? Bueno, decirte, Glenn, que por supuesto que creemos que tendrá que ser un tema de la agenda. Claramente es difícil pensar en América del Norte sin pensar en las personas migrantes y solicitantes de refugio. Estamos en una región en donde miles de personas constantemente provenientes sobre todo de Centroamérica, Haití, Venezuela, pero incluso de otros países, están cruzando por esta zona buscando llegar particularmente a Estados Unidos, pero también a Canadá, y estamos seguras que será tema de la agenda. Lo que esperamos es que se aborde poniendo en el centro los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, reconociendo además que estamos en un momento post-pandemia en donde se han incrementado los flujos migratorios, en una situación de mucho conflicto también en la región que empuja a las personas a migrar. Directora, en su experiencia, ¿ha servido este foro, estas cumbres para avanzar, digamos, en una línea coherente, continua sobre el tema? Lo digo, y esto pues un tanto a título personal, porque a veces me parece que damos un paso hacia adelante, cambian los personajes y vamos otro hacia atrás, y no es que algunos más, y se buscan las formas, se genera incertidumbre, se busca que sea un nuevo estilo, se busca agradar al público del momento, y como que el tema no acaba por avanzar. Eso lo veo yo. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, mira, Oscar, cualquier espacio de negociación entre presidentes y sobre todo pues personas que tienen tanta responsabilidad y también tanto poder, no solamente en la región, en el mundo, es un buen espacio para llegar a diferentes tipos de acuerdos. Nosotras hemos estado observando que las primeras, digamos, pronunciamientos que se han hecho, vemos por ejemplo de manera muy positiva el pronunciamiento que se hizo con respecto a la crisis que está viviéndose en Brasil, y hemos visto también pronunciamientos que se están realizando, discusiones en temas económicos. Esperamos también que el tema de las personas migrantes esté en el centro de la agenda, que se aprovechen estos espacios para lograr que se respeten los derechos humanos de las personas, que es un tema que también siempre debe estar en el centro de la agenda. Es decir, estos son 3 países, la región de América del Norte, son 3 países que tienen fuertes vínculos comerciales, fuertes vínculos históricos también, que nos obligan también a tener una responsabilidad por estar en esta zona del mundo, y esperamos que esa responsabilidad sea correspondida por los presidentes, teniendo un acuerdo que también permita respetar los derechos de las personas que están migrando. Hay que recordar, en el caso de México, creo que es muy importante recordar que México es un país de expulsión de migrantes, también de atracción de migrantes, y un país de tránsito también, ¿no? Entonces tenemos múltiples responsabilidades. Esperamos que el presidente de México justamente ponga este tema sobre la agenda y que tengamos una política migratoria en la región que sea mucho más centrada en los derechos humanos, reconociendo también las responsabilidades que algunos de los países de la región tienen en las crisis políticas y económicas que hay en los países expulsores como Haití, Centroamérica o Venezuela. Claro. Hablan de abandonar las políticas migratorias inhumanas, el énfasis claramente lo entendemos en el respeto absoluto a los derechos humanos de las personas que por necesidad, sobre todo, pues buscando un mejor proyecto de vida, tienen que emigrar, tienen que buscar otros horizontes más allá de su país, abandonar todo, que ya es por sí pues una situación traumática. Ayer el presidente mexicano hablaba en la reunión bilateral
con el presidente norteamericano, pues de una nueva idea de integración del continente. ¿Qué toman ustedes de este llamado y de la respuesta del propio presidente norteamericano? Sí, es una propuesta interesante, y habrá que ver sobre todo cómo se concreta, porque parte de lo que sí creo que la reflexión que haces respecto a cómo estas cumbres pueden ser más allá, digamos, del acto protocolario. Lo importante es también tener acuerdos concretos. Por ejemplo, en el caso de la mediación es muy importante para toda tu audiencia también recordar que Estados Unidos acaba de reafirmar el título 42, que implica mantener esta política de expulsión de las personas migrantes y protocolos muy rígidos de protección, de protocolos muy rígidos que están impidiendo que las personas migrantes y solicitantes de refugio puedan tener protección por parte, en este caso, de Estados Unidos. Pero además se ha impulsado una política denominada tercer país seguro, que están impulsando para Canadá y para México, y hay que recordar en este sentido que México claramente no es un país seguro. Desafortunadamente no es un país seguro tampoco para las personas que vivimos en este país, pero tampoco lo es para las personas migrantes, y por lo tanto pretender negar las condiciones de asilo para personas que solicitan asilo y refugio en Estados Unidos, argumentando que México es un país seguro, pues es muy preocupante para las personas que están viviendo muy crueles violaciones a derechos humanos en su tránsito por el territorio mexicano. País seguro es un concepto ambicioso, grande. Sí, es un concepto, como dices, ambicioso, grande, y que además tendría que concretarse. Es decir, para poder establecer una política de un tercer país seguro, pues habría que saber cuáles son los criterios con los que se denomina un país seguro. Claramente México no cumpliría ninguno de los criterios, lo vemos de manera cotidiana, muy desafortunadamente, por cierto. Por supuesto que quisiéramos, desde Amnistía Internacional y todas las organizaciones de derechos humanos, que este fuera un país seguro, tanto para quienes vivimos aquí como para quienes transitan, pero nos parece francamente irresponsable argumentar que este podría ser un tercer país seguro solamente con el objetivo de negar el refugio a personas que lo están solicitando. Maestra, ¿es posible pensar en que se frene la migración, en que haya un cambio de panorama que sea tan atractivo como para dejar de motivar a la gente a que salga de su país? Pues difícilmente la migración va a detenerse o terminar, porque hay diferentes motivos por los que las personas migran, y nosotras también queremos recordar que migrar también es un derecho. Hay quienes migran y son expulsadas por condiciones muy graves de violencia, en el caso de Centroamérica, o por condiciones muy graves, por ejemplo, situaciones económicas que obligan a las personas a migrar, o situaciones, por ejemplo, como el cambio climático. Pero también hay personas que hemos decidido migrar por otras condiciones, como para unificarse con las familias, o para estudiar, o para tener un mejor proyecto de vida. Y migrar también es un derecho humano, ¿no? Y lo que también hay que tomar en cuenta es que hay condiciones económicas en los países que atraen a las personas migrantes, que también deben ser tomadas en cuenta con responsabilidad por los estados. Entonces, más que pretender disminuir o frenar la migración, las políticas de los estados deberían estar orientadas a proteger a las personas que migran, a garantizarles el respeto a los derechos humanos en donde estén, porque los derechos humanos los tenemos las personas independientemente del territorio en donde nos encontremos, independientemente del estado en que nos encontremos, y por lo tanto lo que hay es que reconocer que los flujos migratorios van a permanecer, se incrementan en ciertas circunstancias, y por lo tanto los estados tienen que asumir esas circunstancias también con responsabilidad y establecer los acuerdos para que ojalá que las personas migremos
solamente por condiciones digamos, de que deseamos migrar y no obligadas por las circunstancias, pero sí reconocer que estos flujos no se van a acabar, no se han acabado a lo largo de la historia de la humanidad y probablemente pues no terminen, y que lo importante es establecer condiciones para que las personas podamos migrar de manera segura. Claro, estamos hablando con la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, para que quede muy claro para la gente que nos escuche, ¿cuáles serían las mejores prácticas que en atención a este fenómeno, por principio nuestro país, tiene pendiente de adoptar? Sí, fíjate que creo que es importante recordar que justamente al inicio de esta administración vimos con muchísimo optimismo algunas de las políticas que estaba planteando la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que pretendía una política de migración que protegiera los derechos de las personas que estaban ingresando en ese momento por la frontera sur. Y se hablaba, por ejemplo, de una tarjeta que permitiera una regulación y protección de las personas migrantes, brindarles servicios mientras atravesaban el país. Hay que recordar que pues las personas que ingresan por la frontera sur tardan meses cruzando México. Desafortunadamente, después de esas primeras visitas y que vimos con mucho optimismo una política migratoria mucho más respetuosa de los derechos humanos, después empezamos a ver en México ya estas políticas en donde se está repeliendo a las personas que migran, incluso con una muy desafortunada decisión de que la Guardia Nacional intervenga y gestione también la migración. Nosotras lo que estamos exigiendo a los países, en este caso a los países de América del Norte, es que tengan un acuerdo migratorio que permita una migración regulada, controlada, que respete los derechos humanos de las personas migrantes. Eso incluye, por supuesto, agilizar las condiciones para que las personas puedan tener asilo o refugio cuando así lo solicitan. En el caso de México, un fortalecimiento de la Comar es indispensable porque los flujos migratorios se están incrementando. Brindarles a las personas migrantes los servicios mínimos y básicos de albergue, de salud, de educación y, por supuesto, no utilizar ningún tipo de elemento de carácter militar para repeler a las personas que están solicitando refugio o asilo. Muy bien, maestra, hoy se da la reunión trilateral entre los tres presidentes. ¿Cuál considerarían ustedes que podría ser un buen resultado en esta materia? Bueno, nosotros esperamos en el particular de las personas migrantes que haya un pronunciamiento con medidas claras, que procure que cada país tenga su propia política migratoria, pero que todos acuerden, cesar las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes. Esperamos también que se suspendan las políticas que están restringiendo la migración, que no se continúe con esta política que desconoce que las personas están migrando, y que se detengan también las políticas que están implicando las deportaciones masivas de personas migrantes. También queremos que se suspenda esta política de tercer país seguro, en especial en el caso de México, y esperamos también que las demás decisiones que tomen los tres presidentes, por ejemplo, los acuerdos económicos a que lleguen los tres presidentes, tomen en cuenta también cuáles son las repercusiones que podrían tener estos acuerdos para la vigencia y respeto de los derechos humanos, por ejemplo, de las personas trabajadoras, de las personas que van cuando se toman este tipo de acuerdos, hay políticas que también están atrayendo a las personas a migrar, como ha sido históricamente hacia Estados Unidos, y por lo tanto esperamos que también estas decisiones tomen en cuenta cuáles son las implicaciones que pueden tener para el refugio y la migración en la región de las Américas en especial. Muy bien. Maestra, ¿queda algo por hacer de su parte en el contexto de esta cumbre? ¿Han hecho el pronunciamiento? ¿Harán alguna otra expresión, alguna otra manifestación visible? ¿Qué viene para ustedes? Sí, nosotras hemos hecho llegar, por supuesto, este comunicado a los tres presidentes. Esperamos
que sea tomado en cuenta por ellos, y continuaremos desde cada una de las secciones de Amnistía Internacional en cada uno de estos países. Tenemos pues la sección en México, una sección en Estados Unidos y 2, por cierto, en Canadá, y continuaremos también dando seguimiento a los acuerdos a los que lleguen estos 3 presidentes. Por ejemplo, el día de ayer ya se anunció que va a haber un pronunciamiento con respecto al antirracismo en la región, y esperamos que esto tenga medidas claras y contundentes para que en efecto avancemos hacia políticas que no enfaticen y que no continúen discriminando a las personas racializadas no blancas, tanto en Canadá como en Estados Unidos y también en México. Muy bien. Maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, le aprecio sinceramente la disposición para esta llamada. ¿Sería posible que podamos volver a comunicarnos pues ya a la vista de lo que sea la conclusión de esta cumbre para tener su punto de vista? Claro que sí, podríamos hacer un balance cuando termine la cumbre, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, le deseo un buen día y le agradezco reiteradamente. Igualmente, muy buenos días. Hasta pronto. Pues ahí escucharon de viva voz a la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, hablando pues de este tema que tendría que ser central. Todo lo que ha expuesto de manera tan concisa, tan clara la maestra, pues nos debe hacer pensar, ojalá también a los mandatarios que hoy se reúnen en esta cumbre de líderes de América del Norte que tiene lugar en nuestro país. 8 de la mañana, 46 minutos, 8:46. Estás en Primero lo Primero. Yo soy Oscar Glenn a través de Ultra 101.3. Continuamos. Continúa con nosotros, Ultra Noticias. Primero lo primero. Todas y todos tenemos derecho